afectuoso de mi parte y como embajador del Señor, también de parte del cielo. Quiero saludar y bendecir a las autoridades de esta ciudad y de esta hermosa nación. Mi hermano consiervo de Dios, Eddie Sánchez, y aunque está ausente también, con mucho respeto, al señor alcalde Mauricio Rodas. Dios es un Dios de honra. Honremos a aquellos que Dios ha puesto en eminencia, en autoridad. Mis amados, quiero traer una palabra más bien espontánea. Yo no estaba muy bien percatado del propósito de este acto, así que tenía un mensaje para los pastores, pero al conocer bien la naturaleza de esta ocasión, pues he decidido, pues, después de haber orado, dar una palabra espontánea. No tengo nada elaborado, es algo que sale de mi corazón. Y quisiera leer una porción bíblica, un pasaje muy conocido, en el Salmo 33. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 33, comenzando con el versículo 6 en adelante, dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esto se lo digo a la nación hermana, nación de Dios, Ecuador. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Nosotros sabemos que el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, es el Dios de las naciones. Está por toda la Biblia la relación que tiene Dios con las naciones. Dios es un Dios de elección. Lo vemos desde el mismo Génesis. Noten ustedes que las 10 primeras generaciones fueron elegidas por Dios. Luego de todas las naciones, Dios eligió una nación, la nación hebrea, la nación de Israel. De la nación de Israel, el Señor eligió de las 12 tribus, una tribu, la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví eligió una familia para que le ministrase la familia de Aarón. Pero cuando Dios eligió a Israel, lo eligió con un propósito para salvar a las naciones. El pacto de Dios con Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y haré de ti una gran nación. Haré un pacto con esa nación. Pero a través de esta nación voy a llevar el conocimiento mío a todas las naciones y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Desde entonces vemos a Dios relacionándose con las naciones a través de la nación hebrea. Dios es un estratega. Si ustedes se pueden estudiar la geografía antigua en el contexto del Antiguo Testamento, van a ver que Israel, la tierra deseada, la tierra llamada Palestina, estaba en el centro mismo del mundo antiguo, en medio de los continentes. Dios se ubicó allí, eligió esa tierra. Desde allí Dios relacionó a su pueblo con las demás naciones. La nación hebrea estuvo relacionada con el imperio de los egipcios, también con los caldeos, con los asirios primeramente, los caldeos, luego con los persas, con los griegos, con Roma, en fin, con todas las naciones. Dios usó la relación de su pueblo muchas veces, los envió varias veces en cautividad a las naciones,
con el propósito, naturalmente, de disciplinarlos, pero simultáneamente, a través de la presencia de su pueblo, poder exponer a las naciones a la luz del conocimiento de su revelación. Dios es sabio. Así, el conocimiento del Dios verdadero llegó a todas las naciones. Antes, los pueblos tenían sus dioses. Sabemos que en Egipto había varios dioses, pero el más común Ra, el dios Ra. Dagón era el dios de los filisteos. Bel era el dios de los caldeos. Y así sucesivamente, cada nación tenía su dios o sus dioses. En Palestina se adoraba a Baal, a Sera y a otros dioses. Y naturalmente los pueblos adoraban a sus dioses. Dios profetizó y dijo: naciones no nacidas aún, dice, te alabarán, dice el Salmo, o los Salmos. Naciones no nacidas aún te alabarán. Ecuador no había nacido y hoy está adorando el Dios verdadero. Amén. Amén. Fíjense, si ustedes estudian la Biblia y ven a Dios concentrado solamente en la nación hebrea, aparentemente ignorando a las demás naciones, esa puede ser la apariencia. Pero cuando miramos bien todo el cuadro de revelación en la estrategia de Dios, miramos que Dios quería impactar a todas las naciones. La meta de Dios, según la Biblia, es que Él iba a llenar las naciones de su conocimiento como las aguas cubren el mar. ¿Qué ha sucedido? Que hoy, cuando la gente habla de Dios, inclusive los paganos, cualquier persona que se dirija a Dios, no está hablando de Bel, ni de Dagón, ni de Acera, ni de Júpiter, ni ninguno de esos dioses antiguos. Cuando la gente habla de Dios, se refiere al Dios de Israel. Fíjense qué extraño. Nadie está consciente de eso, de que cada nación tenía sus dioses, pero ahora cuando se habla de Dios, se habla de un solo Dios, el Dios de Israel. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el Padre del Señor Jesucristo, el Dios de las dádivas perfectas. Ese es Dios. Amén. Así que el propósito siempre de Dios ha sido darse a conocer. Nosotros como iglesia sabemos que de la misma manera que Dios usó a Israel como nación y a través de Israel se dio a conocer, ahora es a través de la iglesia. Nosotros como iglesia representamos la extensión del ministerio de Jesús. Jesús dijo: yo me voy, y como el Padre me envió, yo los envío. Id por todo el mundo en forma imperativa y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nos mandó a predicar y dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Como luz del mundo iluminamos. El mensaje de Dios es un mensaje de luz. Dios es luz y habita en luz inaccesible. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros en la iglesia somos como es la luna con relación al sol. La luna no posee luz propia, pero recibe la luz del sol. Y algo interesante, que la luna sirve en la parte oscura del día. Y a mí me ministra eso. Porque la luz no es propia, es una luz que ella recibe y proyecta al hemisferio que esté alumbrando en ese momento. Pero el sol alumbra de día, porque Cristo es el sol de justicia, que alumbra con sus rayos las naciones, trayendo en esos rayos vida y salvación. La iglesia es la luna. Como dije, la luna no posee luz propia, pero recibe la luz del sol y la proyecta a la tierra y lo hace de noche, representando que, como dijo Jesús, que la luz resplandece en las tinieblas. Jesús expuso con mucha claridad lo que es el concepto de la luz. Él relacionó la luz con la verdad. La luz ilumina. Jesús usó la luz para representar el efecto de la verdad en el mundo. Dios es luz, la verdad es luz. Jesús dijo que la verdad trae libertad, la verdad os hará libres. Dios es luz y el mensaje
de Dios, el mensaje del Evangelio, trae esa luz. El Dios del cielo se valió de todos los acontecimientos históricos. Ahora hablo de la era cristiana. Ustedes saben que la iglesia en los primeros siglos fue perseguida, muy perseguida por el Imperio Romano. Luego el Señor en su soberanía lo permitió de esa manera, que la iglesia tuviera una relación muy íntima con el Imperio Romano, después de la conversión de Constantino. Si su conversión es genuina o no, yo no me voy a meter en el tema. Estoy hablando de la estrategia de Dios en su relación con las naciones. Sea lo que sea, si sucedió, es historia. Pero desde el punto de vista espiritual, es soberanía de Dios. Porque dice el libro de los Proverbios, el Señor son los pasos del hombre. Dios no trabaja al azar fortuitamente. Nuestro Dios tiene un plan elaborado desde la fundación del mundo. A Él nada lo sorprende. Todo lo que sucede, aunque Él no esté de acuerdo, si sucede fue porque lo permitió. Y si lo permitió, tienen un propósito en su soberanía para lograr un fin a favor de su reino. Conocemos la historia y la influencia del cristianismo en la historia de los pueblos. La iglesia comenzó a crecer y llegó un momento que ustedes saben, el mundo entero, aún los paganos, aún las tribus bárbaras que invadieron Europa, que vinieron del norte, naturalmente que eran paganas, comenzaron a convertirse, de tal manera que Occidente asimiló el mensaje del Evangelio. Y se cumplió, aunque Jesús estaba hablando en su contexto de su venida, el Señor dijo que el Evangelio, como el sol, comenzó en el oriente, pero se proyecta su luz hacia el occidente. Así será la venida del Señor. Pero también yo lo veo no solamente como una aplicación a la venida del Señor, sino que yo lo veo como una aplicación a la manera como el Evangelio comenzó a abrirse paso en medio del paganismo y de las naciones. El Señor le dijo a la iglesia apostólica, a los apóstoles: esta es mi ruta, seguidme. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que llegó a Ecuador el Evangelio, por la gracia de Dios. Amén. Amén. La situación histórica de Colón, de España, que algunos interpretan de muchas maneras, no me meto en controversias históricas, simplemente dijo que Dios se valió de todos los acontecimientos para lograr su propósito. Nadie puede negar que Ecuador, en sus raíces, es una nación cristiana. Nadie lo puede negar. Respetamos a los ateos, respetamos a cualquiera que tenga una ideología distinta, pero Ecuador no puede dejar de ser lo que es. Es una nación destinada por Dios a ser cristiana. Amén. Aunque no todos los ecuatorianos sean cristianos, sabemos que la conciencia de esta nación es cristiana. Yo quiero hablar con honestidad. Yo no he visto en ninguna nación un aprecio tan especial por la palabra de Dios. Honestamente. Viajo desde Argentina hasta España. En ninguna nación he visto cómo se valora y se estima la palabra de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por Asoma Visión. Yo represento simplemente una célula en el cuerpo de Cristo. En este momento no soy embajador de mi ministerio, sino de esa iglesia esparcida por el mundo entero, que está dividida en denominaciones, pero es el mismo cuerpo de Cristo. Y en nombre de esa iglesia yo quiero agradecer de todo corazón por la misión que ustedes están llevando a cabo. Dios
yo personalmente, en nuestra congregación, tenemos un mensaje de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Hubiéramos llegado aquí como vinimos, como enviados por Dios, y hubiéramos hecho nuestra aportación a la iglesia de esta nación y a la misma nación con nuestro mensaje de amor y de salvación y de esperanza. Pero ustedes nos han facilitado tener acceso al pueblo a través de este medio tan eficaz que es Asomavisión. Así que muchas gracias. Ustedes están contribuyendo. Nadie ignora. No es que el Evangelio es un mensaje positivo. Pueden haber muchos mensajes en el mundo. No hay mensaje como el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Amén. Y las buenas noticias no son noticias solamente de una esperanza eterna. La luz del Evangelio no solamente impacta y nos lleva al mundo, el mundo espiritual, el mundo de Dios, aunque eso sea lo esencial y lo básico. El mensaje cristiano colabora, contribuye en todas las áreas del ser humano. No es que nos hace mejores personas, es que nos hace nuevas personas. Amén. Nos hace nuevas personas. Significa todo lo que representa los malos hábitos, las cosas que nos lastiman, que nos dañan, que degeneran al ser humano. El cristianismo es la sal de la tierra. Somos la sal. Preservamos. Ahí dice, leímos aquí que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Cuál es la relación de Dios con las naciones? Miren ustedes, ¿recuerdan ustedes Egipto? ¿Recuerdan la situación del faraón? Que se aproximaba un hambre que iba a destruir a la nación o a la mayoría del imperio de los egipcios. Y Dios en su providencia, por amor a esa nación y usando ciertas circunstancias, llevó a José allí. Y José, a través de la iluminación, de la revelación de la palabra de Dios, interpretando los sueños del faraón, salvó a la nación. Y no solamente salvó a la nación de los egipcios, fue un medio, como él lo dijo, cuando sus hermanos vinieron a pedirle perdón. Él les dijo, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios ha tomado esto para conservación y preservación de los pueblos. Allí José era la sal de la tierra. Guardó a esa nación del hambre, de la muerte. Fue un instrumento de Dios. De la misma manera, conocen ustedes el caso de Esther en la corte de los persas, el caso de Daniel también en la corte de los caldeos de Babilonia. Y así sucesivamente vemos como Dios tiene sus embajadores en todos los lugares. Y yo creo, mi hermano Eddie Sánchez, que tú eres un embajador del reino de Dios en el gobierno de esta ciudad. Dios te ubicó y yo te bendigo y te digo que tú eres como José, eres una rama fructífera, eres un instrumento de Dios para dar a conocer la luz del Señor en todas las implicaciones que tiene el mensaje cristiano. Dios es el Dios de las naciones. Dios reina en los pueblos y Él va a reinar en esta nación. Él va a reinar en la nación de Ecuador. Amén. Yo lo creo y no lo digo retóricamente, lo digo de corazón, lo digo porque lo creo. Tú eres sal, tú eres un preservador. Tu voz es un instrumento de consejo y de guianza para los que gobiernan el consejo de esta ciudad y de esta nación. Y así te dice el Señor, si tú lo honras con la conciencia de que eres un llamado de Dios y que tú no te representas a ti mismo sino a Dios, el Dios del cielo te va a honrar.
Te va a llenar de gracia delante del pueblo y delante de los que gobiernan, y te va a promover. Y te va a llevar de honra en honra y poder en poder. No te lo digo políticamente, te lo digo como representante del reino que está sobre todos los reinos, el reino de Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel a tu conciencia. Y te digo, hermano, que al representar a Dios, tú me estás representando a mí. Y tú estás representando a este pueblo. Y tú estás representando a la iglesia de Ecuador. Levanta tu voz con la dignidad de Dios. Nunca avergonzando a nadie, nunca ridiculizando las ideas de los demás. Porque la verdad no necesita ofender para imponerse. La verdad es poderosa. Ningún argumento puede refutar la verdad. La verdad no hay que defenderla. La verdad se defiende sola. Porque la verdad es Dios. Y la verdad, aunque está expresada en un mensaje, y está también representada por los emisarios, heraldos de Dios, esa palabra tiene sobre todo el respaldo del cielo. Así que sigue adelante. Dios está contigo. No temas, no temas. No permitas que nada te intimide. Tú estarás ahí, puesto por Dios, hasta que Dios quiera. Pero Dios te mandó a velar. Y te voy a decir más. Usa siempre el argumento de la verdad. Usa siempre el poder de la verdad y la influencia de la verdad. Dios te guarda de tentación de usar cualquier otro argumento, porque en ti lo único que será eficaz será la verdad. Porque tú representas la verdad. Como dice la palabra, nada se puede contra la verdad sino con la verdad. Así que eres un instrumento de Dios y eres un recurso de Dios, como lo fue Esther y José y Daniel, para un caso de emergencia. La nación está en crisis, como todas las naciones. Ecuador tiene necesidades. La iglesia tiene su aportación. Aunque la iglesia la quieran marginar y echarla a un lado e ignorarla, no la van a poder ignorar. Porque a Dios nadie lo quita del gobierno. A Dios nadie lo quita del gobierno. No importa las ideologías. A Dios nadie lo quita del gobierno. Él va a reinar y va a imponer su voluntad. Dios ama a las naciones y Dios ama a Ecuador. Y Dios es el Dios que pone y quita reyes. Y la iglesia debe reconocer. Dios es respetuoso con las naciones y nos enseña a respetar a los que gobiernan. No importa que su ideología sea contraria a la nuestra. Nosotros estamos por encima de todas las ideologías, porque nuestro reino es más elevado que todos los reinos. Representamos al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Mucho respeto al presidente de esta nación, aunque usted no esté de acuerdo con él. Fue puesto por Dios. Y esto no lo digo acá. Los que me conocen saben que donde quiera hoy yo represento a Dios. Y mi Dios me dice que ore por los reyes de la tierra, que ore por los que están en autoridad, para que haya paz. Si una nación es bien dirigida, va a haber prosperidad, va a haber justicia social, va a haber armonía. Y todo lo bueno, si a Dios se lo dejan reinar. Ore por su presidente, ore por el alcalde de esta ciudad, los concejales, los que gobiernan en todas las provincias, en todos los pueblos de esta nación. Es nuestro deber, es nuestro deber. Nosotros sabemos que no se cambia una nación si no se cambia la conciencia de la gente. Tenemos que cambiar a las personas para que cambie la nación. Hasta que los corazones no cambian, no va a cambiar la nación. Dios es sabio y Él cambia los corazones para que los corazones le puedan honrar a Él. La nación no va a cambiar si nosotros, los individuos, no cambiamos. Oye, iglesia, quizás no tengamos el poder para cambiar al mundo, pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. No permitas que nadie te cambie.
Dios quiere que tú tengas visión y claridad de cuál es tu misión en el consejo de esta ciudad. Mis hermanos, tenemos que amar a los que gobiernan, tenemos que orar por ellos, tenemos que ponernos en el lugar de Dios, y así como Dios, como Padre, ama a los hombres, aunque sean ingratos y malos, y así como el Señor hace que el sol salga para todos, justos e injustos, y que no se deja provocar ni siquiera por la blasfemia y el rechazo del hombre, porque Dios, su amor excede a todo conocimiento. Aunque los hombres sean infieles, Él sigue siendo fiel. Y esa ha sido siempre la esperanza de la humanidad. En otras palabras, si somos los representantes de Dios, tenemos que vivir como Dios vive, pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla. En otras palabras, tenemos que amar a los que no nos aman. Tenemos también que aceptar a los que no nos aceptan. Tenemos que convivir con los que creen en forma distinta a nosotros, porque Dios por milenios ha soportado al hombre, y así debiéramos de representar a Dios. Hay que hacer ver a todos nuestros conciudadanos en esta nación que nosotros no somos enemigos de nadie. Todo lo contrario. El gobierno de esta nación y de todas las naciones no cuenta con amigos más fieles que aquellos que temen a Dios. Si un día usted tiene la oportunidad de darle un mensaje al señor presidente, dígale: señor presidente, a la gente que yo represento, es su mejor aliado, porque siempre está orando por usted. Dígale: el pueblo que yo represento, un sinnúmero no está de acuerdo con usted, pero por encima de su ideología está un criterio celestial, y es que Dios nos enseñó a amarlo, señor presidente, y a orar por usted para que usted haga su buena función y a través de usted sea bendecido y prosperar de esta nación. Dígale que Él cuenta con nosotros incondicionalmente, y que si Dios lo puso a gobernar, tiene el respaldo de la iglesia. Que eso es lo que la iglesia, lo que Dios nos enseña, que no tiene que tenerle miedo a la iglesia, que le tengan miedo a las ideologías que quieren robarle a Ecuador su identidad. Ecuador es una nación cristiana, con conciencia cristiana, con valores cristianos. Y yo quiero terminar mi intervención leyendo un pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ese es tu mensaje. La justicia es un concepto muy amplio en el contexto del Nuevo Testamento. Justicia es darle a cada cual lo que merece, pero en el concepto celestial es todo lo que está de acuerdo con el pensamiento de Dios y con la voluntad de Dios. Eso es justicia. Cuando Juan el Bautista rehusó bautizar a Jesús, el argumento de Juan es: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús dijo: Juan, así conviene que se cumpla toda justicia. Ese acto no estaba escrito en la ley, Dios no se había pronunciado acerca de esto, pero el hecho de que era voluntad de Dios ya era justicia. Todo lo que esté en armonía con el pensamiento de Dios es justicia. Justicia es amor. Justicia es misericordia, paciencia. Todo lo bueno, lo justo, lo nuevo y lo noble y lo verdadero, eso es justicia. Y eso es lo que tú, como representante de Dios y nuestro, representas en el consejo de esta nación. Cuidar la familia, cuidar todo lo que implica los valores de Dios. ¿Qué mensaje en el mundo? ¿Qué ideología en el mundo tiene más contribución
al bienestar de la humanidad que el cristianismo, que nos enseña a amar incondicionalmente, a perdonarnos, a ser solidarios, a ayudarnos los unos a los otros, a respetar a los que gobiernan. No hay valores como los valores cristianos. La nación está en peligro si Dios no reina. La nación está en vergüenza y se encamina hacia el abismo y la destrucción si los principios de Dios no reinan. Es la única esperanza para todas las naciones y para la nación de Ecuador. Que Dios te bendiga y bendiga al alcalde y al presidente y a todos los que gobiernan en esta nación. Quiero, mis hermanos, que tengamos una oración a favor de los que gobiernan esta nación. ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten sus manos solamente al cielo. Bendito eres tú, Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Como embajador tuyo, hago esta oración. Y todos los embajadores tuyos acá, mis hermanos, levantamos nuestras voces unánimes. Este lugar es emblemático, representa el gobierno de esta ciudad. Y tú has abierto la puerta, Señor, de este lugar, para que desde aquí nosotros podamos orar por esta nación. Señor Dios Todopoderoso, te ruego de todo corazón. Yo no quiero que esta oración sea algo retórico, un lindo pensamiento. Yo no estoy aquí para impresionar a nadie, ni para ganarme la buena voluntad de nadie, porque pecaría contra ti. Estoy aquí de todo corazón. Esta es una oportunidad única. Desde aquí, Señor, te rogamos que tengas misericordia de los que gobiernan. Comienzo a orarte por el señor alcalde Mauricio Rodas. Jehová Dios Santísimo, Señor, ten piedad de él. Bendícelo físicamente. Bendícelo también como hombre, como esposo, como padre, en sus funciones administrativas, como gobierno de esta ciudad. Oh Dios, ilumínalo, que el consejo de tu voluntad siempre esté accesible a él, de tal manera, Dios, Padre, que él gobierne en tu temor, en tu amor, y pueda él, junto con el consejo de esta nación, tomar decisiones que sean dignas, que sean justas, que contribuyan al bienestar de todos. En el nombre del Señor Jesús te oro también por tu siervo, tu hijo, tu embajador, hermano Sánchez, como en su función como concejal. Bendícelo físicamente, dale salud, dale paz, dale prosperidad, bendice a su familia, llénalo de una santa unción, que la palabra tuya está siempre en su boca. Pido para él, Señor, las 7 unciones de Jesús como Mesías, de Isaías 11:2, sobre ti, mi hermano, espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, también de conocimiento de Dios, de temor de Jehová, de poder. Y yo añado también revelación. Que Dios sea contigo, que la palabra de Dios sea verdad en tu boca, que cuando tú representando a Dios y a las personas que tú representas, cuando tú hables, tu palabra sea como un trueno, tu palabra traiga una convicción y toque los corazones de tus compañeros en el consejo, de tal manera que el bienestar, que es el deseo de Dios, llegue a esta ciudad. Señor, de la misma manera bendecimos al presidente de esta nación. Señor Dios, no importa que quizás algunos no estemos de acuerdo con él. Yo soy un extranjero, Señor, no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo. No, pero estoy hablando de mis hermanos que posiblemente algunos no pertenecen a su ideología política, pero por encima de nuestra ideología está el reino de Dios, y Dios nos mandó a amarlo, a respetarlo, a someternos a él y a orar por su bienestar. Oramos por él, por su familia, oramos por los representantes del gobierno en toda la nación, los que gobiernan con él. Todos los funcionarios de su gobierno sean bendecidos, que baje la unción desde la cabeza hasta la representación en cuanto a rango de autoridad
más baja en la nación, que baje desde arriba como un río la bendición. Yo bendecimos esta nación. Ecuador, el Señor te bendice. Bendita sea Ecuador. Oro y oramos para que Ecuador sea librada de juicios. Señor, por favor, tú eres el Señor de la naturaleza. Cuides ese volcán que representa ahora una amenaza para esta ciudad. En el nombre de Jesucristo, tú tienes el control. Esta ciudad no puede vivir en temor, tiene que vivir en paz. Y tú eres el Dios de la paz. Así que interven, usa tu poder, da mandamiento por el Espíritu para que ese volcán te obedezca en el nombre de Jesús. Guarda a la nación de desastres naturales, Señor Dios, de malas noticias. Que todo lo que hagan los que gobiernan esta nación prospere en el nombre de Jesús. Venga, Dios mío, Padre, un esplendor a esta nación en todo el sentido. Toma a Ecuador y conviértala en cabeza de montes, con influencia para todas las naciones, en el nombre de Jesús. Que nunca sea avergonzada de esta nación, que sea una nación digna. Bendice a cada ciudadano de esta nación, niños, jóvenes, adultos, en el nombre de Jesús. Todas las etnias que pueden estar representadas en esta nación sean respetadas y amadas, porque ese es el evangelio de Cristo. Amor para todos, armonía entre todos. Ese es tu mensaje, Señor. Ese es el evangelio. Nadie puede negarlo y nadie puede rehusar y nadie puede oponerse a lo que es la verdad. No hay nada que contribuya al bienestar humano como el mensaje del evangelio, el cual representamos. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, oh Dios, que la verdad triunfe en el gobierno de esta nación y la justicia, mi Dios, pueda brillar y la nación de Ecuador sea una señal y un testimonio de lo que es una nación que se somete a Dios y que busca a Dios. Ecuador, te bendigo en su nombre, en su palabra, en su pacto y en su generosidad. Que el bien y la misericordia te sigan para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendita sea esta nación para siempre. Que el bien y la misericordia les sigan hasta el día que gobierne Cristo. Amén. Hemos manifestado a nuestro alcalde que hay un pueblo que se levantó en intercesión y en oración para que fluya el propósito de Dios en esta ciudad. Desde luego que llevaremos este mismo mensaje, si la oportunidad y Dios permite, a nuestro presidente, que también lo hemos bendecido y hemos declarado esta palabra. Desde luego que hemos declarado ahora huésped ilustre, pero también lo declaramos quiteño ilustre. Reciba esta mención, apreciado siervo del Dios Altísimo. Amén. Le voy a hablar con todo el corazón, mis hermanos, por una experiencia personal que viví con el Señor, que de ahí surgió el libro Para que Dios sea el todo y en todos. Repito, una experiencia personal. No es una doctrina, no está aplicable a nadie, sino cuando Dios me reveló que Él es el todo, yo renuncié a todo honor, inclusive mis títulos, placas de reconocimiento los guardé y dije, toda gloria se la daré a mi Señor, porque Dios me reveló quién es Él y me reveló quién soy yo. Me reveló que Él es el Señor, el Rey, el Padre, Dios, y que yo soy un siervo. Como hijo debo honrarlo, como siervo debo temerle, como Dios debo adorarle, como Señor debo servirle. Entonces, no suelo recibir los honores, aunque
todo lo que dijo el hermano es verdad y es bíblico. Por eso se trata de algo personal. Dios inclusive ordena que nos honremos los unos a los otros y que nos prefiramos en honra los unos a los otros. Es de Dios, no es nada que estoy negando la palabra, es algo personal. Es una manera de humillarme delante de Dios debido al amor y la condescendencia que ha tenido para con mi persona. Pero mientras el siervo amado de Dios exponía la causa, el propósito de este homenaje, el Espíritu de Dios me habló allí y me dijo: abre tus ojos y entiende lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. Y me dijo: puse un representante mío en el consejo de esta ciudad para abrirme paso y entrar al gobierno. Y me dijo que proclamara el Salmo 24, alzad, y le estoy hablando ahora a las puertas del gobierno de esta ciudad: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? El Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria.